Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de La Filotea, hoy o iniciación a la vida devota o la vida de santidad de San Francisco de Sales. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Un saludo desde Radio María Panamá para todas las Radio Marías de Iberoamérica y Radio María de habla hispana o habla española de Estados Unidos. Antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a todos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos meditando estas enseñanzas que nos regala el doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, sobre cómo vivir o iniciar en esta vida de santidad. En este momento estamos en la cuarta parte del libro y estamos específicamente en el capítulo 7 de esta cuarta parte, que se titula Remedios para las grandes tentaciones. Vamos a iniciar a leer directamente lo que nos dice el santo en su libro. Como los niños. Cuando te asalten las tentaciones, tienes que ser como los niños que cuando se ven atacados por un perro bravo o por otro agresor, lo primero que hacen es llamar a sus papacitos a que les defiendan y echarse entre sus brazos para librarse del peligro agresor. Eso es lo que tienes que hacer en la tentación, refugiarte en los brazos poderosos de Dios por medio de la oración. El consejo que Jesús nos dejó en la noche de su agonía en el huerto fue este: vigilen y oren para que no caigan en tentación. Mateo 26:41. Y a los apóstoles le había dicho antes: ciertos espíritus impuros no se alejan sino con la oración. Marcos 9:29. Otro remedio que te puede hacer mucho bien es pensar en los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte. Un gran santo decía: cuando el gavilán asesino, que se llama tentación, ataca a la pobre palomita, que es mi alma, ella vuela a refugiarse entre las heridas de Cristo crucificado, y allá encuentra defensa y protección. Muy bien, aquí con esta primera parte que nos habla el santo, sobre todo nos está hablando de algún camino
que hay que tomar para las grandes tentaciones. Fíjense lo interesante del tema en cuanto a cómo el santo lo presenta. No estamos hablando de las tentaciones a las cuales nosotros podemos rechazar con algún grado de facilidad. Nos referimos a estas tentaciones que son grandes, y son grandes por dos aspectos. En primer lugar, por lo difícil de superarlas, pero en segundo lugar también por lo grave del pecado, muy probablemente, al cual nos está llamando. Recordemos que cada batalla espiritual que tenemos, más que verlo como un retroceso, es una oportunidad para avanzar, ya sea porque vamos a salir fortalecidos de la batalla, ya sea porque vamos a emprender una obra el cual el enemigo no le agrada que empecemos. Siempre veamos esta batalla de esta manera, ¿no? Es como que cuando, haciendo el símil de una batalla en una guerra humana, si vemos que hay un ejército que va a avanzar, ¿qué va a hacer el enemigo? Probablemente le va a volar los puentes, le va a dinamitar los caminos, le va a hacer difícil el avance porque no quiere que llegue a la misión que posiblemente le va a infligir mucho daño. De la misma manera, los enemigos del alma, cuando ven que un alma va a empezar una misión o va a empezar un camino que podría causarle mucho daño a su maléfica acción en este mundo, empezará a volar puentes, a dañar caminos, a presentarnos estas tentaciones que el santo llama grandes. También importante saber de que efectivamente cada tentación tenemos que verla no como un retroceso, como decíamos, sino como un examen. Póngase a pensar que usted está en la escuela y se ha pasado una semana dando clases, estudiando, preparándose, y el profesor le va a poner una prueba. En esa prueba efectivamente usted va a sentir un grado de estrés, va a sentir un grado de depresión, pero una vez si usted está preparado, va a ser una situación manejable y la cual usted muy probablemente con mucha alegría va a terminar cuando vea la prueba superada y muchas veces con éxito. Y esto es un proceso natural que pasan todos nuestros niños y que pasamos nosotros, y que no nos causó ningún trauma ni nos hizo retroceder, sino al contrario, nos hizo crecer. De la misma manera, el alma que va caminando por los caminos del Señor, después de avanzar en la oración, en la lectura de la Biblia, en la confesión, en una vida espiritual activa, el Señor de vez en cuando le pondrá un examen. Y ese examen es que va a permitir que seamos probados por la gran tentación. Entonces, frente a esto, el santo nos pone remedios muy concretos, ¿no? El primer remedio que nos dice es ante la oración, ante la tentación, la oración jaculatoria, o lo que llaman la celda espiritual, que él explicó en otra parte del libro. La oración jaculatoria es ese llamado rápido, directo que hacemos al cielo pidiendo su auxilio. Es una oración rápida que podemos hacer frase nuestra y que podemos tener siempre presente, no solo en los momentos de tentación, sino en todo momento, para llamar los auxilios divinos. El otro tema es la celda espiritual, y es la capacidad que tenemos debido a un trato asiduo de saber que dentro de nuestro interior el Señor está con nosotros. Recordemos que el término celda en este sentido no se refiere a una cárcel, sino era el nombre con que se le conocía a las habitaciones, los lugares donde estaban los religiosos o los monjes, que los convertía en verdaderos oratorios, lugares donde en sus tiempos libres ellos oraban intensamente. Pero
esa celda espiritual no solo tenía que ser la habitación, sino que había que descubrir que hay una habitación interior en nuestro corazón que si aprendemos a buscar con frecuencia, rápidamente podemos entrar en ella y estar con el Señor ahí. Entonces, esa celda interior son modos en los que podemos entrar en una terminología más acorde a nuestro tiempo, podríamos decir la capilla interior, como una capilla donde podemos entrar en nuestro corazón y estar con el Señor. Entonces, cuando nos tenemos que encontrar con grandes tentaciones, el primer paso es no confiar en nuestras fuerzas. Efectivamente, saber que no se trata de un juego de voluntad, inteligencia, sino un juego de unidad con Dios. Estoy en tentación, pido el auxilio divino. Oración jaculatoria, la celda espiritual, pido el auxilio, entro en oración. El santo nos recuerda lo que Jesús nos recomendó, que hay que velar y orar para no caer en tentación. Entonces, frente a la tentación, ya Jesús nos dijo, velar y orar. Velar no significa solamente estar despierto durante la noche, sino también estar vigilante, atento. Y eso involucra no solo estar atento en conciencia para evitar el pecado o evitar la tentación o resistirla, sino también en comunión con Dios para poder fácilmente entrar en unión con Él cuando estamos en la lucha y Él nos sostendrá. El otro aspecto importante que también nos dice el santo es otro elemento es recordar la pasión de Cristo. Muchas personas se han hecho devotas de la pasión de Cristo y la recuerdan con frecuencia, como el Señor sufrió por nuestros pecados personales, no de la humanidad, hagámoslo personal. Como Jesús sufrió, lo abofeteamos. Un elemento importante es personalizar la pasión. Muchas veces vivimos la pasión desde afuera y entonces pensamos que los romanos hicieron esto, o los hebreos hicieron esto, o la gente de tal época hizo esto. Si vivimos la pasión en primera persona, entonces eso nos pondrá a reflexionar qué tanto nosotros hicimos sufrir con nuestros pecados a Jesús. Entonces decir claramente, con mis pecados yo te abofeteé, yo con mi pecado me burlé de ti, porque simplemente tenemos que trasladar lo que le hemos hecho a nuestro prójimo a Jesús. Tan sencillo como eso. Si me burlé de alguien, me burlé de Jesús. Si golpeé a alguien, golpeé a Jesús. Y así podríamos mencionar tantas cosas. Si humillé a alguien, humillé a Jesús. Entonces yo me apropio de la pasión del Señor y le presento cuántas veces le he humillado, le he tratado mal. Y entonces eso es un remedio muy fuerte y que fortalece mucho el alma de saber que esa tentación me va a llevar no a un placer, sino a hacer sufrir más a Jesús. Y eso inmediatamente fortalece el alma para resistir con vigor cualquier llamada al pecado que podamos tener. Entonces esos son los dos remedios que el santo nos presentó y que también nos ayuda a discernir, ¿no?, el contexto en que muchas veces tenemos estas tentaciones. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa musical y después continuamos con este interesante tema. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Oh
Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa de La Filotea o Iniciación a la Vida Devota, a la Vida de Santidad del Doctor de la Iglesia San Francisco de Sales. En este momento, cuando estamos leyendo este libro, estamos en el capítulo 7 de la cuarta parte, que se llama Remedios para las Grandes Tentaciones. Entre tanto, le recomendamos que los que deseen comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de la aplicación del WhatsApp. ¿Cómo lo hace? Simplemente tiene que guardar el número de teléfono en su celular. Pone el código de país, que es el 507, el celular 6633-6087. 6633-6087. 507-6633-6087. De esta manera usted puede, a través de esta aplicación de WhatsApp, enviarnos su texto o nota de voz desde cualquier parte del mundo, totalmente gratis. Lo único que tiene que usar la data o el internet que tenga, y con mucho gusto estaremos felices de saber de ustedes. Muy bien, dicho esto, hermanos, vamos a continuar con los consejos que nos da el santo para luchar contra las grandes tentaciones. Dice así el santo: no fije tu atención en la tentación, porque ella es como las sirenas de la antigua leyenda, que a quienes ponían atención a sus cantos los atraía y los hundía y ahogaban entre las violentas aguas del mar encrespado. Aleja tu atención de la tentación. Dedícate a pensar en otras cosas, por ejemplo, en las historias de la Biblia, en los planes de obras buenas que piensas hacer, en hechos de actualidad, etc. San Agustín cuenta que él, después de su conversación, se atormentaba pensando en las tentaciones pasadas y presentes, pero que un hombre de Dios le aconsejó lanzar su atención y su mirada, su memoria, hacia las bellas historias de la Sagrada Escritura, y con ello obtuvo un gran descanso para su alma. Si fijamos mucho la atención en la tentación, ella puede fijarse o grabarse profundamente en la mente con gran daño nuestro. Así que pensemos en esto lo menos que sea posible y tratemos de dirigir la atención hacia otros temas mejores y más provechosos. Comunicar el asunto al director espiritual. Cuando un corrompido quiere engañar y corromper a una jovencita, lo primero que le pide es que no cuente a nadie, ni a la mamá ni a ninguna persona importante, lo que él le está proponiendo. Porque si ella cuenta inmediatamente, las personas mayores intervendrán para no permitir que esa alma inocente sea echada a perder. Pero si la jovencita no cuenta, el otro podrá seguir libremente haciéndole un inmenso mal a su alma. Algo parecido sucede con las tentaciones si tenemos un buen director espiritual o un virtuoso confesor y le contamos lo que sentimos. Él, iluminado por Dios, irá instruyéndonos y aconsejándonos métodos para poder salir vencedores.
En cambio, si no le confrontamos a ningún director espiritual nuestro problema, probablemente no vamos a lograr salir vencedores en esa batalla, porque nuestros terribles enemigos, el mundo, el demonio y la carne es nuestro cuerpo sensible y mal inclinado, son tremendos para atacar y no se cansan nunca de tratar de hacernos pecar. Uno solo contra 3 es muy difícil que logre vencer. A veces el solo hecho de contar la tentación a una persona responsable aleja al tentador. Muy bien, aquí hay varios consejos que tienen mucha riqueza sobre este tema interesante de la tentación. Y uno es, efectivamente, tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí hay 2 formas que me parecen a mí, nosotros fijamos la atención en la tentación. Una es muy probablemente cuando nos preguntamos el por qué. Cuando de repente estamos siendo tentados, en vez de distraer la mente, comenzamos a luchar con nuestros pensamientos, a preguntarnos por qué estamos tentados a esto, por qué estoy pensando esto y esto de dónde vino. Y eso lo que hace es debilitar nuestra oración y fortalecer la tentación. Estamos entreteniéndonos, aunque sea indirectamente, en la tentación. El otro aspecto importante es también tratar de enfrentar la tentación. ¿Qué quiero decir? Es decir, que si me viene un pensamiento distrayente o una imagen o un deseo de algo, quiero rechazar el deseo. Pero el santo nos aconseja que es más prudente, en vez de estar luchando por no tener el pensamiento, es ocupar la mente en otra cosa. Y nos puso ejemplos muy concretos. Nos puso el ejemplo de las historias bíblicas, los planes que tenemos, cosas virtuosas y prudentes. Por eso ya en el segmento anterior nos mencionó incluso que si no podemos hacerlo, orar, ¿no? Y poner nuestra mente en Dios y conversar con Él. Entonces de esta manera no podemos caer en el hecho de que nos fijemos, porque hay veces que nos quedamos en una fijación y entonces la tentación gana. Porque si la tentación tenía el deseo de hacernos pecar, pero no lo logra, pero nos distrae durante mucho tiempo, logró parte de lo que quería, que nos entretuviéramos y no nos ocupáramos de lo que teníamos que ocupar, ya fuera la oración, la Santa Misa, la lectura de la Biblia o el trabajo ordinario que teníamos que hacer. Otro aspecto también muy importante en este tema de las distracciones es que siempre tenemos que aprender a limpiar nuestra mente. Muchas veces no tenemos pensamientos donde desviar la tentación porque nuestra mente está llena de cosas mundanas. Es decir, no leemos la vida de los santos, no leemos la Escritura, no escuchamos a predicadores prudentes que nos pueden traer buenos pensamientos, sino que simplemente sí, vamos a la misa y todo lo demás y participamos, pero nos la pasamos todo el día escuchando, viendo imágenes mundanas. ¿Y qué va a llevar eso? A que efectivamente nuestra mente esté llena de esas imágenes, lo que hace más fácil a la tentación poder avanzar. Entonces, efectivamente, hay que distraer la mente. Entonces, el otro aspecto que nos dice el santo es también cuando las tentaciones, sobre todo, son muy violentas o fuertes, hay que contárselas al confesor o director espiritual. De esta manera, él podrá, desde ya, no del fragor de la batalla, sino desde afuera, y además con la prudencia y la inspiración que Dios le va a dar, porque es su oficio propio el ser guía de almas, nos va a ayudar a que podamos salir de esta situación que nos aqueja, o si él vislumbra que hay cosas que debemos hacer para alejarnos de esa tentación. Entonces, hoy día hemos perdido mucho el sentido del director espiritual, que antiguamente era muy usado, muy de la costumbre, y hemos perdido
esa capacidad de no solo ir a confesarnos, sino ir a conversar de nuestra vida espiritual con un sacerdote, como dice ahí, santo y prudente. Recordemos que nuestro director espiritual lo elegimos cada uno de nosotros. Nosotros no necesariamente tiene que ser nuestro párroco. Nosotros el párroco no lo elegimos, el obispo lo designa ahí, bueno, y es el que Dios nos envió. Sin embargo, el director espiritual es algo tan personal que cada quien lo elige, ¿no? Entre los sacerdotes, quien podría entregarle su alma para que este sacerdote la guíe y oriente. Entonces, otro aspecto que también quisiéramos destacar es que otra tentación que puede ocurrir en estos momentos es, como muy bien dice el santo que le pasaba a San Agustín. ¿Ve? Después de su conversión y después de las confesiones, hay personas que se atormentan por las cosas que hicieron en el pasado. Y entonces ese estar escarbando en el pasado muchas veces les traen tentaciones nuevas, porque el estar escarbando en la suciedad es como la persona que, imaginémonos la siguiente figura, una persona que va y se baña y después recoge todo el agua sucia, que después de haberse bañado bien, todo el agua sucia, y después la toma y se la echa nuevamente encima. Entonces, ¿qué sentido tiene haberse limpiado totalmente si toda la inmundicia de la que se libró se la va a volver a colgar? Entonces, nosotros, una vez confesados y saber que el Señor nos perdonó, dice un texto bíblico, él tomó nuestra carga, la envolvió y la tiró en el mar, sí, para no recordar. Entonces, de ahí, solamente con el director espiritual, y eso para guiar mejor su alma, podemos abrir nuestro corazón para contar algunas situaciones o algunas cuestiones heridas o situaciones de ese tipo. Pero la mayor parte del tiempo tenemos que enfocarnos en el futuro, en el presente, en el futuro y en Dios. Lo que va a ser, ya somos nueva criatura, e iniciar nuevamente. Es una grave tentación el pensar de que yo tengo algún tipo de deber de estar, incluso algunos hasta se martirizándose, como autocastigándose, recordando y lamentando todo lo que hizo en el pasado. Lo que tenemos que hacer ya es hacer el bien en el presente, procurar hacer todo lo que podemos para resarcir lo que hicimos, pero por mucho que pensemos en el pasado, no lo vamos a cambiar ni lo vamos a arreglar. Es santificándonos, haciendo buenas obras, reparando lo que podamos, haciéndolo efectivamente el bien, es como podemos hacer. Y no lo vamos a poder hacer si nos debilitamos espiritualmente, recordando y lamentando el mal que se hizo. Si no, dice el Señor que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Es decir, no podemos estar pendientes del pasado, sino del presente y del futuro. Entonces, otra tentación que también nos puede sobrevenir es caer en eso, de estar trayendo a la mente las cosas que pudimos haber hecho mal o que tal vez pudimos haber hecho mejor. Muy bien, dicho esto, vamos a la segunda pausa musical del programa y después continuamos con este interesante tema. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu amor, borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame, dame tu perdón. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu amor, borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame, dame tu perdón. Pues mi pecado yo bien lo conozco, nunca se aparta de mi mente, de mi ser. Lo que es malo ante tus ojos, eso hice,
ti solo pequé. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu amor, borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame, dame tu perdón. Señor, enséñame en secreto lo que es sabio. Rocíame y limpio quedaré. De la muerte presérvame, Dios bueno, y con mis labios tu nombre alabaré. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu amor, borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame, dame tu perdón. Un corazón contrito te presento. Renuévame, lávame, Señor, que mi alma quede libre de pecado. Ten piedad de mí, dame tu perdón. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu amor, borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame, dame tu perdón, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame, dame tu perdón. Muy hermanos, estamos en la parte final, el último segmento de este programa de iniciación a la vida devota o a la filotea del doctor de la Iglesia San Francisco de Sales. Estamos en el capítulo 7 de la cuarta parte del libro, que dice remedios para las grandes tentaciones. Volvemos a dar el número de teléfono para las personas que deseen comunicarse con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, simplemente anote el número en su celular o móvil, como le llaman. El código de país 507. 507 el código de país. Y el celular es el 6633-6087. 6633-6087. 507-6633-6087 es su número para que nos dé sus preguntas, aportes o comentarios, que estaremos muy felices de saber de ustedes. Dicho esto, hermanos, vamos a continuar con la última parte del programa y lo que el santo nos enseña. Tenemos dos secciones que el santo nos habla sobre este tema de remedios para las grandes tentaciones. Dice así: y si sigue la tentación, recordemos lo que dice Jesús: quien persevera hasta el fin se salvará. Marcos 13:13. Preocúpate por otras personas y ocupaciones. Lanza tu mente hacia otros temas, evitando pensar en esto que la tentación quiere que sigas pensando. El Espíritu Santo fortalece el alma por medio de la lucha contra las tentaciones. Jesús promete en el Apocalipsis: a quien venza en esta lucha, lo sentaré sobre mi trono. Apocalipsis 3:21. Cada cual tiene que convencerse de que necesita fuerzas sobrenaturales para no sucumbir ante el atractivo del pecado, y estas fuerzas se consiguen mediante la oración. El aviso de Jesús a sus discípulos en la noche de su despedida fue: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por eso hay que orar y estar alerta para no caer en tentación. Mateo 26:41. Afortunadamente, nuestro Señor nos ha dejado una bella promesa en el Salmo 49. Invócame en el día del peligro, yo te salvaré y tú me darás gloria. Bueno, aquí hay dos contextos que tenemos que
interesante de desarrollar. El primero es que hay tentaciones que son persistentes. Y aquí hay dos cosas que muchas veces tenemos que pensar. La oración ayuda y tenemos que saber el contexto en que estamos. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos en oración, en confesión, en la Santa Misa, en la lectura de la Biblia o cualquier actividad pía, cualquier actividad santa en que estamos procurando unirnos con Dios y viene la tentación e insiste, lo que tenemos que hacer es enfocarnos precisamente en lo que estamos haciendo y olvidarnos de la tentación. Porque lo que la tentación quiere es que nos distraigamos y perdamos el sentido de lo que estamos haciendo. Si usted está en la misa y está oyendo la homilía o está escuchando las lecturas y le sobrevive una tentación, y la tentación no es solamente la que llama al pecado, también la que llama a distraernos. Entonces, cuando vienen esas tentaciones, entonces tenemos que procurar enfocar nuevamente, no quedarme entretenido en el pensamiento y por qué estoy pensando esto y qué me pasa. No, volver a lo que estaba originalmente. Si estaba escuchando las lecturas, quedarme en lo que estoy escuchando ahora en adelante. Tampoco quedarme lamentando de que no escuché todo lo que ha pasado. Enfóquese de ahí en adelante lo que tiene que seguir haciendo y manténganse en la lucha. Si en medio de la misa a otro momento vuelve, olvídese lo que pasó y vuelve a el punto donde estaba. No se entretenga ni un segundo en el pensamiento que lo distrajo o lo sacó de foco o por qué le pasó eso. Vuelva al sentido. Esa es la mayor lucha y consejo. El otro aspecto que también el santo nos indica es las ocupaciones. Hay tentaciones que no nos vienen sino no porque estamos haciendo algo pío, sino por la poca ocupación. Estamos desocupados. Y si bien es cierto, es bueno y prudente el sano descanso para recuperar fuerzas, la ociosidad también nos puede sobrellevar a la tentación. Una vida muy sensual donde solo queremos pasárnoslas acostados, comiendo y acostados y qué sé yo, viendo televisión, escuchando radio y haciendo algo poco productivo, nos puede fácilmente caer en tentación. Entonces, ¿por qué caigo en tentación si no estoy haciendo nada malo? Porque la ociosidad también genera tentación. Entonces tenemos que aprender a ocuparnos. El descanso no necesariamente es no hacer nada. Habrá momentos que sí, el cuerpo requiere quedarnos tranquilos, pero en la mayoría de las ocasiones, de esta manera, tenemos que hacer actividades distintas, edificantes, actividades que pueden ser relajantes para nosotros, pero al fin y al cabo hacer alguna actividad. Tengamos cuidado con la ociosidad. Confundimos descanso con ociosidad. La ociosidad es simplemente perder el tiempo, no hacer nada cuando podemos hacer algo productivo. Por eso el santo nos recomienda buscar a otras personas y ocupaciones, estar en servicio. Y el otro tema es recordar que estamos en una batalla y estamos sirviendo a nuestro Señor, que prometió darnos grandes premios para los que perseveren en la batalla. Muchas veces nosotros nos parecemos y vamos a vivir una situación parecida a lo que ocurre cuando se da lo que llaman el policía encubierto. Fíjense que hay veces que los órganos de seguridad, para descubrir los planes de los malvados, infiltran en medio de ellos personas que van a aparentar ser como ellos, pero no hacen lo mismo que ellos, pero que están recabando información para ver cómo desde adentro destruyen estas organizaciones. Pero estas personas que están ahí tienen que tener una férrea voluntad y mente clara de no dejarse embaucar por aquellos que están ahí. Y después dentro de esta organización malvada termine él envolviéndose y siendo uno más de los malvados en vez de ser aquel que va a ayudar a desmantelar esa organización criminal. Entonces sí, efectivamente estos infiltrados tienen esa
capacidad. Sin embargo, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos en medio del mundo, Dios nos infiltró aquí, pero no somos del mundo. Y sin embargo, tenemos que tener una fuerte personalidad, una entereza de saber que aunque estamos rodeados de personas que viven como si Dios no existiera, se comportan como si Dios no existiera, nosotros no estamos llamados a imitarlos a ellos, sino al contrario, a ver cómo contribuimos con nuestra acción a destruir las obras del demonio, ayudar a Dios en esa misión. Tenemos que tener cuidado de que no nos pase de que después, como estamos en el mundo, olvidamos a qué ejército servimos y quién es nuestro comandante. Y entonces fácilmente quedamos envueltos pues, como parte de los demás porque sentimos afecto o empatía con las personas que están viviendo mundanamente. Entonces, importante es lo que nos dice el santo de que tenemos que tener claro quién es nuestro comandante, que nos prometió y que se mantengamos firmes en medio de las tentaciones y los llamados que puede haber para abandonar, ¿no? Abandonar nuestra ejército. Siempre veamos esa figura del infiltrado. Nosotros estamos aquí en este mundo, pero no somos del mundo. Y estamos aquí no para hacer que el mundo crezca, sino para destruir las obras del demonio. Es decir, apartar a la gente del pecado y acercarla a Dios. Entonces, si nosotros terminamos haciendo lo mismo que lo del mundo, hemos perdido el norte. Entonces, en medio de la tentación, siempre recordar lo que Jesús ha prometido, lo que Jesús nos dice, lo que Jesús dijo que si soportábamos en medio de este mundo las tentaciones, las persecuciones, las situaciones incómodas por amor a Él, íbamos a recibir un gran premio. Eso también es un medio efectivo para soportar la tentación y siempre tener presente lo que Jesús dijo. Ustedes no son del mundo, pero le pidió al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos librara del mal. Entonces tenemos que tener eso muy, muy claro. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes aquí en otro programa de La Filotea, Iniciación a la Vida de Santidad del doctor de la Iglesia San Francisco de Sales. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.